El aire que nos rodea consiste en una mezcla compleja de gases. En estos, el que se encuentra, dentro de estos gases, el que se encuentra en mayor proporción en el aire es el nitrógeno. Otro que se encuentra en gran proporción es el oxígeno, mucha menor que el nitrógeno, ¿no? Que tiene alrededor del 75% de presencia, bueno, de porcentaje, ¿no? En el aire. Luego se encuentran otros gases en mucha menor proporción. A temperatura ambiente también se encuentran solo como gases monoatómicos los gases nobles o gases inertes, también se conocen como gases inertes. Los gases nobles, bueno, que son aquellos que están en la tabla periódica a la derecha, son gases no reactivos. Como gases diatómicos son los gases del hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, que también se pueden encontrar en gases como gases diatómicos, ¿no? A temperatura ambiente. Es importante que repasemos un poco el concepto de la presión. No es más que una fuerza que actúa sobre un determinado área, de fórmula presión igual a fuerza sobre área, fuerza que se ejerce sobre una determinada área. En este caso traje la imagen a modo de ejemplo, ¿no? De una botella, en este caso tiene un poco de agua. Cuando una botella de agua cualquiera, cuando uno succiona, no con la boca, retira el aire que se encuentra dentro de la misma, hace un vacío, ¿no? Saca el aire que se encuentra dentro de la misma, que estaba ejerciendo una determinada presión sobre las paredes del recipiente de la botella. Y habrán notado, alguna vez lo habrán hecho, que se genera un aplastamiento de las paredes de la botella. Esto se va a deber a que al retirarse el aire ya deja de haber una presión en el interior de la misma, una presión del gas, del aire, y sobre la misma se ve aplicada la fuerza de la presión atmosférica, lo cual genera el aplastamiento de la misma. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? Más que nada para que repasemos un poco los conceptos de presión, que después lo vamos a necesitar, lo vamos a mencionar, lo vamos a usar un poco. También es importante que veamos, para luego comprender un poco mejor la teoría cinética molecular, algunas leyes de los gases, algunas, no todas. Por ejemplo, la ley de Boyle, que nos plantea que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una temperatura constante, o sea, una temperatura que no varía, es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa esto? Bueno, que el volumen va a variar de manera inversa a la presión, o sea, mientras vamos a explicarlo acá con el esquema, ¿no? Cómo lo realizó Boyle. Fíjense que acá, a ver si lo puedo marcar, lápiz, ahí está. Sí, en este esquema, en el primero. En este caso, fíjense que yo tengo una determinado volumen de aire, un gas, ¿no? que está atrapado. Esto es mercurio, símbolo químico de mercurio. Fíjense que tengo el tubo, está a la presión atmosférica, esto está abierto, esta parte está abierta, esta parte está cerrada. Este tubo tiene mercurio y aire, en un volumen determinado de un aire o un gas, ¿no? Obviemos la identidad del gas que se encuentra ahí atrapado. Este tubo, del lado que está abierto, recibe la presión atmosférica. Tiene mercurio, el mercurio se encuentra en estado líquido, ¿no? El mercurio a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, y un volumen de gas, ¿no? Cuando Boyle lo que planteó es agregar una determinada cantidad de mercurio excedente, lo cual
aumentó a la presión que ejercía ya de por sí la atmósfera sobre el líquido y sobre el gas, ¿no? Porque fíjense que la atmósfera ejerció una determinada presión sobre el líquido también ejerció una presión sobre el gas, que lo comprimía a un determinado volumen. Al aumentar el volumen de mercurio, se ve aumentada la presión. ¿Y qué pasa con el volumen del gas? El volumen del gas se ve reducido aproximadamente la mitad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que prueba el ensayo, el experimento de Boyle? Que el volumen varía de una manera inversamente proporcional con la presión. O sea que, fíjense que mientras yo tengo una determinada presión, tengo un volumen, ¿no? Ahora, cuando yo aumento la presión, el volumen disminuye. En el segundo caso, ¿no? Acá. En uno yo tengo un determinado volumen, en dos tengo otro. Olvídense, ¿no? Tienen las palabras acá unas en inglés, pero bueno, no importa. Está aplicando lo mismo, solamente que está en inglés. Síganme lo que les digo yo. Fíjense que cuando yo aumento la cantidad de mercurio, o sea, termina aumentando la presión, porque al incorporar más mercurio va a haber un mayor peso, una mayor fuerza que se ejerce sobre el volumen del gas, o sea, va a aumentar la presión, porque a la atmosférica se le suma la presión de la columna de mercurio, se ve disminuido el volumen. O sea, ¿qué nos prueba esto? Que mientras mayor sea la presión, menor va a ser el volumen de un determinado gas. Igualmente esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a rever. Bueno, la fórmula puede ser expresada como volumen igual a la constante por la inversa de la presión. Ahora veámoslo con un ejemplo, ¿no? El ejemplo cotidiano. El ejemplo de la respiración. O sea, cuando uno inspira y cuando uno expira. Inspiración y expiración. Cuando uno inspira, el diafragma se contrae, los pulmones se van a expandir, los músculos, los intercostales, abren el tórax, se relajan y permiten, o sea, los músculos abren el tórax, ¿no? Permiten que el aire ingrese. ¿Por qué? Porque se igualan las presiones atmosféricas y del interior de los pulmones. Eso permite que el ingreso del aire, que uno pueda respirar, ¿no? En el día a día. Ahora, luego, contrariamente, en la expiración, cuando se libera el aire, cuando el aire sale, el diafragma se relaja, los músculos relajan el tórax y el aire sale. O sea, la presión es contraria, ¿no? La presión va a contraer los pulmones, va a haber una diferencia, una mayor presión en el interior de los pulmones, que la mayor va a ser la presión que están en los pulmones que la presión atmosférica. Por ende el aire va a tender a salir por una diferencia de presión, ¿no? Ayudado también por el diafragma que sube y contrae también junto con los músculos torácicos los pulmones, aumentando la presión. Ahora, hay otra ley más, que es interesante que la veamos, es la relación de la temperatura y el volumen. La ley de Charles. ¿Qué nos dice? Que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante, o sea, la presión no varía, es directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, existe una relación directa a más, o sea, entre el volumen y la temperatura. ¿Cómo lo podemos ver a esto? Bueno, fíjense, esto lo voy a marcar porque en el momento un lápiz, que fíjense que
acá lo que tenemos es nitrógeno líquido a una baja temperatura, ¿no? A menos de 0 grados centígrados. O sea, acá tengo una baja temperatura. Y esto se encuentra a temperatura ambiente. Fíjense, el ejemplo del globo, ¿no? Tengo un globo, el cual a temperatura ambiente, el aire que se encuentra en el interior del mismo, bueno, el aire está, las moléculas están en continuo movimiento y ejerce una determinada presión alrededor, bueno, de 20-25 grados de temperatura ambiente, ejercen una determinada presión las moléculas del gas sobre las paredes del globo. Cuando yo vierto nitrógeno líquido a bajas temperaturas, porque el nitrógeno está en estado líquido a muy bajas temperaturas, ¿no? Se vierte, o sea, se enfría el globo, por ende las moléculas también de aire que se encuentran, del gas, ¿no? Que se encuentre en el interior del globo. Cuando pasa eso, cuando bajo la temperatura del gas en el interior del globo, se ve reducido su volumen. Fíjense entonces que hay una relación directa entre la temperatura y el volumen del gas. La temperatura ambiente tiene un determinado volumen, y a temperatura más baja, mientras más baja sea la temperatura, el volumen se ve disminuido. Hay una relación directa entre el volumen del gas y la temperatura. Hay algunos postulados, llegamos finalmente a la teoría cinética molecular. Hay algunos postulados en los que se pueden resumir las teorías cinética molecular, ¿no? Que más allá de estos determinados resumen en algunos ítems, la teoría cinética tiene aplicación posteriormente en otros temas, ¿no? De la química. ¿Qué nos dice? ¿Cómo la podemos resumir, ¿no? Los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que se encuentran en continuo movimiento aleatorio. O sea, nos dice que son moléculas que están en continuo movimiento, ¿no? Que están todo el tiempo moviéndose de manera aleatoria, o sea que no tienen un patrón regular de movimiento. El volumen combinado de todas las moléculas de gas, comparado con el volumen del total en el que se encuentra contenido el gas, o sea, ya sea una habitación, ya sea un tubo de ensayo, un frasco, lo que sea, el recipiente cualquiera sea, el volumen comparado que ocupa la molécula de gas es insignificante comparado con el volumen total en el que está contenido el gas. O sea, es incomparable el volumen que va a ocupar el gas, las moléculas de gas, con cualquiera el recipiente sea en el que se encuentre contenido. Ahora, por otra parte, las fuerzas, ustedes sabrán que existe cierta interacción generalmente puede haber interacciones, ¿no? Entre las diferentes moléculas. Bueno, en este caso, en el caso de los gases, lo que nos dice la teoría cinética molecular, que las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes. O sea, las moléculas de un gas están en continuo movimiento, por ende, y de manera aleatoria, ¿no? Por ende, las fuerzas se van a estar chocando o van a estar moviéndose una alrededor de la otra, y cada tanto se van a chocar, ¿no? Entre ellas o con las paredes del recipiente en el que esté contenidos. Lo que nos dice la teoría es que esas fuerzas de atracción o de repulsión entre las moléculas del gas son insignificantes, no se las considera, insignificantes. Por otra parte, nos dice que puede transferirse energía entre las moléculas durante las colisiones. Pero la energía cinética promedio, o sea, la energía cinética se refiere a la energía del movimiento, la energía cinética promedio de las moléculas no cambia con el tiempo siempre y cuando la temperatura del gas permanezca constante. O sea que la energía cinética no va a cambiar con el tiempo. Sí,
mantenemos una temperatura constante, si no hay variación de la temperatura. Por otra parte, la energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta, o sea, existe una relación directa entre la energía cinética del gas, de las moléculas de gas, y la temperatura. Algo de lo que nos decía la ley de Charles, ¿no? Ahora, a cualquier temperatura dada, las moléculas de todos los gases tienen la misma energía cinética promedio. O sea que, cualquiera sea la temperatura, las moléculas de cualquier gas van a tener la misma energía cinética promedio. Va a haber una relación directa entre energía cinética y temperatura del gas. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? También se lo puede, la teoría cinética molecular se la puede relacionar con los estados de agregación de la materia, ¿no? Los más conocidos, sólido, líquido y gaseoso. Este esquema me pareció bastante claro, está bastante conocido. Yo le agregaría por ahí unas flechas. El movimiento, bueno, en estado sólido es mínimo. En estado... Estos son moléculas, ¿no? Cada uno de estos puntos, estos círculos, representan moléculas, ¿no? Cualquier sustancia. El estado líquido tiene un cierto movimiento. Y también en estado gaseoso, ¿no? En estado sólido es más que nada vibracional el movimiento que tienen las moléculas. En estado líquido tiene un mayor movimiento, por eso un líquido tiene cierta fluidez. Han observado, fíjense en el ejemplo del agua. En estado sólido, fíjense el ejemplo del hielo, que está quieto. En el ejemplo pero tiene un cierto movimiento vibracional mínimo e insignificante. En estado líquido el agua tiene movimiento, han visto agua. Y en estado gaseoso, o sea, el H2O forma de vapor, ¿no? Las moléculas tienen un grado de libertad mucho mayor. Se pueden mover para cualquier lugar, ¿no? A esto apunta un poco la teoría cinética. Nos está diciendo que la materia tiene siempre movimiento, mayor o menor. La materia va a estar en movimiento. En estado sólido, bueno, es insignificante, pero ya a partir de estado líquido sí empieza a tener un cierto grado de movimiento, y en estado gaseoso ya el movimiento es continuo y aleatorio. Fíjense, bueno, nos te dice que la energía cinética está ordenada, bueno, de menor a mayor en los tres estados de la materia. Lo que nos está diciendo, ¿no?